Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonaréis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonaréis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Aquí termina la lectura de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo, el Maestro sabio, nos ha enseñado a orar y no sabemos orar sin Cristo enseñándonos por su palabra y su espíritu. En esta oración, Jesús nos muestra un orden de oración y notamos esta noche que viene, obviamente, la sexta petición después de la quinta petición. Hemos considerado la última vez la quinta petición: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En la sabiduría del Señor, Él ha puesto, después de la petición para perdón, ha puesto una petición para ayuda contra tentación, es decir, la tentación a pecar contra Dios, quebrantando los mandamientos de su ley moral. En la sabiduría de Jesús ha puesto estas dos cosas en este orden. ¿Por qué? Nos muestra que ningún carne será justificado delante de Dios por victorias sobre tentación, porque rogamos el perdón de nuestros pecados antes que decimos algo sobre tentación. Sin habiendo vencido la tentación, ya pedimos a Dios: perdónanos nuestros pecados. Entramos en la batalla contra tentación. Si tenemos fe en Cristo, entramos en esa batalla con pecados perdonados por pura gracia, por Cristo y su justicia. No estamos justificados por victoria sobre tentación, por nuestras victorias sobre tentación. La justificación viene gratis. Pero también aprendemos aquí que una persona que no busca sinceramente la ayuda de Dios contra tentación nunca ha sido perdonado de sus pecados, porque vienen juntos estas dos cosas: perdónanos nuestras deudas y no nos metas en tentación. Es siempre la marca de una persona perdonada por Dios, que aborrece el pecado y lucha contra el pecado con todo su corazón, pidiendo la ayuda de Dios en esa batalla. Siempre la santificación sigue la justificación. Jesús es nuestro maestro aquí
en esta petición, enseñándonos cómo orar a Dios en contra de la tentación y cómo vamos a ver, de hecho, primeramente Dios, el día del Señor, vamos a ver cómo Jesús mismo fue tentado por el diablo y él tiene experiencia de la tentación. Nos enseñaba en el monte, el sermón del monte, cómo orar contra la tentación que él sí había experimentado. Y siguió después del monte, fui a la cruz para comprar una abundancia de gracia para su pueblo, una abundancia de ayuda en contra de la tentación. Resucitó de entre los muertos, está sentado ahora a la diestra de Dios, de donde derrama su Espíritu Santo y ayuda a sus ovejas contra la tentación. Hay muchas razones entonces para orar a Dios a través de Cristo. No nos metas en tentación. Vamos a ver tres cosas sobre esta petición. En primer lugar, vamos a ver qué confesamos en esta petición. ¿Qué confesamos en esta petición? Hay unas implicaciones aquí. Mientras no están expresados, están aquí implicados en esta petición. Confesamos, cuando oramos a Dios, no nos metas en tentación, confesamos algo sobre Satanás. Satanás es un espíritu invisible, un espíritu activo que nunca duerme y siempre está tentando los hijos de los hombres. Él tenta los impíos y tenta también los cristianos. ¿Y por qué ora así el cristiano? No nos metas en tentación. Ora así porque ve con ojos espirituales su enemigo. El cristiano puede ver cosas invisibles porque cree la palabra de Dios. Y bueno, el perro ladra cuando hay un enemigo en el lugar, porque oye, tiene oídos muy sensitivos y puede entender la presencia de un enemigo. Y el cristiano no ladra, pero clama a su Dios y Padre, porque ve que hay peligro, un peligro invisible, pero sí hay un enemigo. Confesamos aquí algo sobre Satanás. Mucho más, confesamos algo sobre nosotros mismos. Cuando decimos no nos metas en tentación, estamos confesando que somos dispuestos a caer en tentación. El cristiano mismo, la persona que se acerca a Dios como un Padre en los cielos, la persona que tiene fe y que puede decir con una entrada, con confianza en la presencia de Dios, Padre nuestro, la persona que ama la gloria de Dios, la santificación de su nombre, que anhela el avance de su reino, que quiere hacer la voluntad de Dios, que ha recibido de Dios pan cada día y que sí ha recibido el perdón de sus pecados. Esta misma persona puede caer en pecado debajo de una tentación. Y el cristiano siente su debilidad y que es muy dispuesto a caer. Y tiene un corazón que ya tiene corrupción. Por eso el cristiano ora, no nos metas en tentación. Confesamos algo sobre Satanás,
sobre nosotros mismos y también confesamos algo en esta petición sobre Dios. Confesamos algo sobre Dios. Confesamos aquí que Dios puede permitir la tentación. Cuando decimos no nos metas en tentación, decimos que Dios sí puede, por propósitos santos, permitir que seamos tentados. Puede permitir la tentación. Y cuando decimos tentación, queremos decir una tentación a cometer el pecado. Y dice Santiago que Dios no tenta a nadie. Y confesamos eso también, es la verdad de la palabra de Dios. Y queremos decir que Dios nunca promueve el pecado. Dios no tenta en ese sentido. No promueve, no quiere que pequemos, pero sí en su soberanía puede ponernos en situaciones donde hay ocasiones de pecar. O Satanás es una criatura de Dios. Dios tiene la soberanía sobre las acciones de Satanás y Dios, para sus propósitos soberanos, puede permitir la actividad de Satanás. Y eso es implicado en la petición. Estamos enfrentando con la soberanía de Dios. Podemos preguntar, ¿por qué permitió Dios la primera tentación? ¿Por qué permitió Dios que Adán y Eva fueron tentados por el diablo? Dios tiene el poder y podría evitar la primera tentación, pero hay que ponernos en rodillas delante de la presencia de Dios y hay que decir, Dios es Dios. Y Él puede permitir lo que quiere permitir para sus propósitos, aunque nosotros no entendemos, aunque nosotros luchamos para expresar cómo es que Dios permite tentación y todavía permanece santo, es por la oscuridad de nuestras mentes. No hay oscuridad en Dios. ¿Y por qué pasa tentación? No es porque Dios no puede evitar o quitar la tentación. Él es soberano. Y oramos a un Dios soberano que puede permitir o puede quitar la tentación. Debemos confesar la santidad de Dios. Porque cuando permite tentación, siempre, como dice Pablo, siempre juntamente con la tentación, da la salida de la tentación. El Dios Santo va a castigar eternamente el tentador. Dios en su santidad usa tentación para enseñarnos nuestra dependencia de su gracia, para ejercitar nuestras gracias como Dios dio oportunidad a Job para usar paciencia por medio de mucha tentación, para preparar alabanzas para su nombre, cuando permite las tentaciones de sus ovejas y las rescata. Él recibe las alabanzas, como en Salmo 124. Decimos, si Jehová no hubiera estado con nosotros, hubiéramos sido consumidos por nuestros enemigos.
Pero cuando Dios salva de una tentación que se ha permitido, ¿quién recibe la gloria? Dios recibe la gloria. Entonces confesamos en esta petición algo sobre Dios, sobre Satanás, sobre nosotros y también sobre Dios. Confesamos algo. En el segundo lugar, en esta petición, ¿qué podemos evitar por el uso de esta petición? Vamos a ver qué podemos evitar por el uso en fe de esta petición. Y es que podemos evitar la tentación misma por el uso de esta petición. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. No hay una promesa absoluta de Dios que Él va a quitar cualquier tentación. Hay en esta petición como una alternativa. Hay, podemos decir, dos opciones. Así explica el catecismo esta petición. Dice en pregunta 106, ¿qué rogamos en la sexta petición? En la sexta petición que dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Rogamos que Dios nos guarde de ser tentados a pecar, o que nos sostenga y nos libre cuando seamos tentados. Dos alternativas, dos opciones. Y no hay una promesa de Dios que dice, si usas esta petición en fe, voy a quitar todas las tentaciones. Porque vimos también el ejemplo de Pablo. Pablo experimentó una tentación. El aguijón, el mensajero de Satanás, aguijón en su carne, era una tentación, una prueba. Vino de Satanás, por medio de Satanás. Pablo rogó, quítame esta tentación, esa aflicción. Era una petición lícita, una petición buena, pero el Señor no lo dio su petición. Pero hay muchas ventajas en pedir es la alternativa primera que tenemos aquí en esta petición. Hay muchas ventajas en rogar a Dios que nos quite tentación. Y hay la posibilidad de, por medio de velar y orar en contra de la presencia de tentación, el Señor nos quite tentaciones. ¿Por qué? ¿Por qué debemos pedir que se eliminen las tentaciones? Hay tres razones. La tentación misma para un santo es sufrimiento y tristeza. Tenemos el patrón del Señor Jesucristo y habla Hebreos 2 de las tentaciones de Jesús. Hebreos 2, 18. Pues por cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Para Cristo, la tentación fue un padecimiento. A él no le gustó la tentación. Tristemente, en el corazón de cualquier hombre, sí hay algo que quiere la tentación. Hay corrupción adentro que quiere la tentación. Pero
el cristiano también es creación nueva en Cristo. Tiene un principio de vida espiritual, un principio de santidad y conformidad a Cristo, y el cristiano, como criatura nueva, aborrece el pecado y aborrece la tentación. No quiere la tentación. Es como basura. Si viene Satanás tentando al cristiano, es como alguien tira basura en la cabeza de una persona. Es algo, aborrecible. O tenemos el ejemplo en la ley de Dios. Una virgen que está en la ciudad y un hombre la ataca y ella grita porque está atacada y está en la ciudad, otros pueden oír y vienen a salvar a la Virgen. Gracias a Dios que ella fue rescatada, salvada de ese ataque. Pero su pureza fue atacada y eso en cualquier situación es una tristeza. Y el cristiano es como esa virgen de pureza. Cuando viene Satanás con sus urgencias de pecar, es como un ataque a una virgen de pureza. Y eso aborrece el cristiano y quiere que Dios quite de él la tentación mismo. Y por eso ora y no nos metas en tentación, esa cosa tan triste y aborrecible. También el cristiano ora que Dios quite la tentación misma, porque cuando miramos una tentación acercándose, ya es hora para clamar a Dios y resistir. Dice el Señor Jesús, velad y orad para que no entren en tentación. Si tenemos un hombre que vela en la ciudad, está velando para la entrada de los enemigos. Y si el que vela mira el enemigo acercándose, cuando clama, cuando grita el que vela, espera él hasta que entran en la ciudad los enemigos y después que han entrado en la ciudad, grita él diciendo, hay enemigos, no hace eso. En el primer momento que el que vela mira a los enemigos afuera de la ciudad, empieza a gritar, hay enemigos, despiértate, hay enemigos. Y eso hace el cristiano, debe hacer. Cuando vemos una situación donde es probable que vamos a ser tentados, hay que clamar a Dios. No los metas en tentación. Cuando el cristiano velando, entendiendo sus debilidades y la actividad de Satanás, cuando ve que, bueno, es probable que voy a ser tentado en esa situación y no puedo huir de la situación. Tengo que estar ahí en la situación. Satanás me va a atacar. El cristiano debe clamar a Dios. No me metas en tentación. Quita de mí la tentación. Y es posible que el Señor le dará esa respuesta. Podríamos tener menos tentaciones si veláramos con más diligencia.
No digo que es posible estar sin tentaciones en esta vida, pero digo que con el uso en fe de esta petición es posible tener menos tentaciones. También, por nuestra parte, el resultado de tentación no está claro. Dios tiene gracia suficiente, sus promesas son fieles, siempre provee con la tentación una salida, nunca hay necesidad de caer en pecado debajo de una tentación. Gracias a Dios que no hay esa necesidad. Pero de nuestra parte, el resultado de siendo tentado no es claro. Un cristiano puede decir, bueno, he resistido esa tentación una vez, dos veces, tres veces, pero en el cuarto vez puede caer en pecado debajo de la tentación. Por eso hay que clamar a Dios, quita de mí la tentación. Podemos evitar tentación misma por el uso de esta petición. Pero vamos a algo en el tercer lugar, y es la liberación que buscamos en esta petición. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Más líbranos del mal. Aunque seamos tentados, todavía tenemos algo para pedir a Dios. Mas líbranos del mal, o en palabras del catecismo, que Dios nos sostenga y nos libre cuando seamos tentados. ¿Qué pedimos de Dios aquí? Pedimos gracia para resistir la tentación. Así hizo José en el Antiguo Testamento. La esposa de Potifar lo tentaba y tentaba, y él, en el poder del Espíritu Santo, rehusó la tentación. Dijo, ¿cómo podría pecar en contra de Dios? Y huyó de la casa. Sí fue tentado, y fue una tristeza para José, que fue tentado en esa manera, pero por el poder del Espíritu resistió la tentación. Así hizo nuestro Señor Jesucristo. Él sí fue tentado, pero resistió la tentación con la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Contestó Satanás con el herramienta de poder, la palabra de Dios. Y hay que pedir de Dios su ayuda en el momento de tentación. Dice Pablo en Filipenses 2, que Dios obra así el querer como el hacer. El cristiano, por la gracia de Dios, tiene el querer de obedecer a Dios, de evitar el pecado. Dios solo puso ese querer en el corazón del cristiano cuando no existía ese querer. Pero aunque sí tiene el querer, el cristiano todavía necesita la obra de Dios para hacer lo que quiere. Tenemos como cristianos, tenemos el querer, pero hay que colaborar con Dios para hacer la cosa buena que queremos. Y Satanás nos opone en haciendo la voluntad de Dios, y hay que clamar a Dios cada día su ayuda
para hacer la voluntad de Dios. Entonces, dice en el mismo pasaje, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque es Dios que obra en vosotros, así como el querer, el hacer. Dios obrando en su pueblo es el misterio del evangélico. Y Satanás no entiende las cosas del evangélico. No ha experimentado la ayuda y gracia de Dios. Y si simplemente ve Satanás nuestra debilidad y ve que los santos de Dios han caído muchas veces debajo de tentación y intenta de tentarlos y nos ha vencido muchas veces, pero con la ayuda de Dios, Satanás va a recibir una sorpresa, porque viene para tentar un hombre en la debilidad de su carne y encuentra con Dios adentro de ese hombre en el poder del Espíritu de Jesús. Y hay un poder ahí que Satanás nunca puede vencer. Y Dios tiene la honra y Satanás la vergüenza cuando recibimos gracia en el momento para resistir a Satanás. Hay que pedir esta cosa de Dios, líbranos del mal. Donde hay el Espíritu de Dios, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. El cristiano tiene libertad, no es esclavo del pecado. Y cada día el Espíritu aplica esa libertad en el corazón y vida del cristiano. Y el cristiano muestra una libertad gloriosa de la esclavitud del pecado. Y en la presencia misma de Satanás, mientras está tentando, el cristiano tiene la victoria. Si pone su fe cada momento en su Dios y Padre, en Cristo. Hay que pedir gracia para resistir. También hay que pedir sabiduría para aprovechar la tentación. Mas líbranos del mal. Pedro, cuando fue tentado a negar a Cristo, ¿fue librado del mal? En un sentido, tristemente, no. No fue librado del mal. Porque no resistió la tentación y cayó en pecado. Pero, en otro sentido, sí, Pedro fue librado del mal porque Dios usa cosas contrarias para obrar el bien de sus ovejas. Y Pedro ganó sabiduría por habiendo caído en pecado. Aprendió Pedro su dependencia en la gracia de Dios. Aprendió Pedro cómo ayudar a los hermanos, como le dijo el Señor Jesús: cuando estás convertido, esfuerza a tus hermanos. Y hay beneficios que vienen por la gracia de Dios, y el Señor puede avanzarnos en gracia por medio de una tentación. Por ejemplo, Dios puede matar nuestro orgullo por medio de una tentación. Y no digo que es buena cosa si caemos en pecado. Pecado nunca es bueno.
pero el Señor puede permitirnos a caer para matar nuestro orgullo y muéstranos nuestra dependencia. Hay que pedir sabiduría para aprovechar tentaciones pasadas. Y también hay que pedir la glorificación que libra absoluta y finalmente de la tentación. Más líbranos del mal. Es algo que debemos pedir cada día, pero viene el día en que no va a haber más la tentación. Los santos de Dios perfectamente librados de tentación, pecado y todo tipo de mal. Y hay que anhelar ese día. La experiencia de tentación nos muestra que la gloria es mucho mejor estar con Cristo.